El pozo de oscuridad de Maurice Theriault. Un caso no tan conocido, pero muy aterrador de Edward Warren y Lorraine Warren. Fui alguien que vivió muy cerca de los Warren, este caso en particular. Maurice no era un hombre malo por naturaleza, diría Lorraine con ese tono suave, pero cargado de una pesadez ancestral. Era un granjero, un hombre de tierra, fuerte, pero con los ojos rotos. Lo que la gente no entiende es que el demonio no siempre entra por una tabla Ouija. A veces entra por las grietas que deja el dolor humano. El inicio fue la sangre. Todo comenzó con fenómenos que desafiaban la lógica de la física. Maurice estaba en su granja y de la nada empezaba a sangrar. No eran cortes limpios, eran como si manos invisibles lo estuvieran desgarrando desde adentro. Ed, Lorraine y yo llegamos y lo primero que notamos fue el olor. Un aroma a azufre mezclado con carne podrida. Maurice nos contó que desde niño su padre lo había sometido a rituales espantosos. Ed siempre decía que el trauma es el fertilizante del mal, decía Lorraine, que esa casa estaba impregnada de una opresión tan densa que te costaba respirar. Los espejos se empañaban con huellas de manos pequeñas y las bombillas estallaban cuando Maurice entraba a una habitación. El fenómeno de la bilocación. Aquí es donde el miedo se vuelve real. Una noche, mientras estábamos en la cocina con su esposa, escuchamos a Maurice gritando en el establo. A unos 50 metros de la casa salimos corriendo, pero al cruzar el pasillo vimos a Maurice parado al fondo del corredor, inmóvil, mirándonos con ojos que no eran suyos. Eran como pozos negros. Al mismo tiempo, los gritos seguían viniendo del establo. Estaba en dos lugares a la vez. Esa es una señal de una jerarquía demoníaca alta. No es un simple fantasma, es una entidad que rompe las leyes del espacio. Cuando nos acercamos al Maurice del pasillo, se desvaneció como humo negro, dejando un frío que te calaba hasta los huesos. El exorcismo y la transformación física. Ed organizó el exorcismo con el obispo Robert McKenna, lo que grabamos ese día. Todavía me eriza la piel. Maurice fue atado a una silla de madera maciza en cuanto empezaron las oraciones en latín. El hombre que conocíamos desapareció. Vimos con nuestros propios ojos cómo su frente se abría. Literalmente, la piel se separaba y brotaba sangre que caía sobre la Biblia del obispo. La voz no era una voz humana, eran múltiples voces hablando al unísono, burlándose de los pecados secretos de todos los presentes. Sabía cosas de nuestro pasado que nadie más sabía. En el momento más álgido fue cuando su rostro se deformó. Sus pómulos parecieron ensancharse y su mandíbula se desencajó de una forma que habría matado a cualquier ser humano. Ed sostenía el crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «En el nombre del Padre», gritaba Ed, mientras Maurice escupía un líquido negro y viscoso que quemaba la alfombra. Lorraine se acomodó en un sillón, entrelazó sus dedos y lo miró con esa intensidad que solo alguien que ha visto el abismo puede tener.
Bajó un poco la voz, como si las paredes pudieran guardar secretos. Esa noche en Maine, el aire no solo estaba frío, estaba espeso. Sentías que estabas caminando a través de gelatina invisible. Déjame detallarte lo que vimos en esa habitación durante el exorcismo de Maurice, porque hubo cosas que la cámara apenas pudo captar. 1. El fenómeno de la piel de vidrio. Lo más perturbador no fueron los gritos, sino el silencio de su cuerpo. Mientras el obispo McKenna recitaba las oraciones, la piel de Maurice comenzó a tensarse tanto que parecía volverse transparente, como si fuera de vidrio. Podíamos ver sus venas, pero no eran rojas. Eran de un color morado oscuro, casi negro, y se movían, no palpitaban con el corazón. Se retorcían bajo su piel, como si fueran pequeños gusanos buscando una salida. De pronto, un olor a carne rancia inundó el cuarto. Lorraine tuvo que cubrirse la nariz con un pañuelo empapado en agua bendita, y vimos cómo en su antebrazo empezaron a aparecer letras, como si alguien estuviera escribiendo con un bisturí invisible desde adentro hacia afuera. Eran símbolos antiguos, garabatos que hacían que Maurice aullara de una forma que no parecía humana. 2. La levitación de la silla de roble. Maurice estaba atado a una silla de roble macizo, de esas que pesan una eternidad. Había 4 hombres corpulentos amigos de la familia y ayudantes de la iglesia sujetando las patas. De repente, una fuerza invisible empujó a los hombres hacia atrás. Yo vi cómo salieron despedidos contra las paredes, como si fueran muñecos de trapo. Maurice, aún atado, comenzó a elevarse. La silla se despegó del suelo unos 30 centímetros. No era un vuelo suave. La silla vibraba con una violencia tal que pensamos que se desintegraría. El sonido de la madera crujiendo bajo esa presión sobrenatural era como el de huesos rompiéndose. 3. La mirada del otro. En un momento, el obispo le ordenó a la entidad que se identificara. Maurice levantó la cabeza, sus ojos. Eso es lo que más me persigue. Sus globos oculares se pusieron totalmente blancos. Pero no era un blanco de ceguera. Era un blanco brillante, eléctrico. Me miró directamente a mí y después a Lorraine. La llamó por un nombre que solo su madre usaba cuando era pequeña. Según nos contó ella después, le dijo cosas sobre un miedo que tenía en la infancia. Algo que jamás contó ni a Ed. La entidad intenta desarmarte. Busca tu punto más débil para que dejes de rezar. Yo sentí una presión en el pecho, como si una mano helada me estuviera apretando el corazón. 4. El rastro de la tragedia. Aunque el exorcismo trajo una paz temporal, el daño en la psique de Maurice era profundo. Lorraine decía que a veces el cielo gana la batalla por el alma, pero el cuerpo y la mente quedan como un campo de guerra devastado. Años después, la oscuridad regresó, no como un demonio con cuernos, sino como una locura violenta. Maurice hirió a su familia y se quitó la vida. Cuando nos enteramos,
Todos rezamos por él. No lo recordamos como un monstruo, sino como la víctima de una oscuridad que la mayoría de la gente prefiere creer que no existe. El video que grabamos, donde se ve su rostro transformarse, es la prueba más aterradora de que el mal tiene una forma física. Se preguntarán, ¿cómo podían dormir después de ver eso? La verdad es que el mal no se quedó en la granja de Maurice. Se pega a tu ropa, a tu aliento, y la llevas contigo durante un largo tiempo. Afortunadamente a nosotros también nos protegían con ayuda de Dios. Ellos eran muy cuidadosos con los objetos que llevaban a su casa. Por eso crearon el museo en el sótano. Cada objeto allí está bajo un sello de protección. Nunca permitían que la energía de esos objetos subiera a su casa o a su habitación. Solían decir que la fe es como un músculo. Si no la ejercitas con la oración diaria, te vuelves vulnerable. Maurice fue un recordatorio de que somos seres frágiles frente a fuerzas que han existido desde antes del tiempo. Fue un caso que nos dejó cicatrices en el alma.